Buenas, en este video vamos a continuar con la resolución de los ejercicios de química. En este caso voy a empezar con el ejercicio 76. Recuerden que esta guía es si no me equivoco, del año 2023 para el ingreso 2024. Todavía no salió la guía, digamos, del 2024 para el ingreso 2025, que seguramente igual sean muy parecidas, y yo creería que a diferencia de los demás años, en esta parte de la autoevaluación le van a agregar ejercicios de exámenes de ingreso. Bueno, entonces comenzamos. 76. ¿Cuántos litros de dióxido de carbono medidos a 200 grados Celsius y a 1,2 atmósferas de presión se formará al reaccionar 40 gramos de carbono con oxígeno? Bien, antes de comenzar con la explicación, recuerden todos los cálculos, o sea, que yo hice acá, ustedes traten de verificarlos con la calculadora. Yo por lo general siempre trato de coincidir o que coincida el resultado final con la respuesta que aparece al finalizar el cuadernillo. Así que por las dudas igual ustedes traten de hacer los cálculos. Bueno, entonces como nos pide el volumen del dióxido de carbono, yo por eso le puse a esta BV igual a un signito de interrogación. La temperatura le sumé 273 para pasarlo a Kelvin. Entonces 200 más 273 me dio 473. La presión ya me la da en atmósfera, entonces no la paso a ninguna otra unidad. Y me da la masa de carbono, pero en este caso a mí me pide el volumen de dióxido de carbono. Entonces acá lo que yo hice fue establecer una reacción, que el tema de reacciones por lo general se desarrolla a mayor profundidad en la unidad 3. Pero por lo que yo estoy viendo acá, ya les empezaron a dar un poco de reacciones. Entonces yo dije, el carbono va a reaccionar con el oxígeno y me va a dar el dióxido de carbono. Recuerden que esta parte que está acá, nosotros le llamamos reactivo o reactivos, y a esta parte, o sea, lo que estaría en la parte o después, por así decirlo, o en la parte derecha de la flechita, le llamamos producto. Bueno, en este caso, como nos piden el volumen del dióxido de carbono, yo lo que hice fue establecer la reacción, me fijé que se cumpliera la ley de Lavoisier. La masa de los reactivos tiene que coincidir con las masas de los productos. Bien, entonces, me dan 40 gramos de carbono y lo que yo necesito saber ahora es la cantidad de dióxido de carbono, pero en este caso lo que yo necesito son moles. Entonces, si yo me fijo en la reacción, los datos que me dan es que 12 gramos de carbono reaccionan con oxígeno para darme un mol de dióxido de carbono. Y por eso yo en esa parte puse 12 gramos de carbono reaccionan, o cuando reacciona con oxígeno me da un mol de dióxido de carbono. Pero si yo ahora tengo 40 gramos de carbono, X. Y acá lo que hago es multiplicar en cruzado, o sea, 40 por 1 que me da 40, dividido 12. Y 40 dividido 12 me da 3,33 moles. Una vez que yo ya tengo los moles, en este caso, ya tengo la presión en la atmósfera, tengo la temperatura en Kelvin, yo utilicé la fórmula de la ley del gas ideal, que es presión por volumen igual al número de moles por R por T, que es la que está acá. Entonces despejé el volumen, que la presión está multiplicando el volumen y por eso va a pasar al otro lado dividiendo. Entonces el número de moles ya sé que es 3,33. R ya sé que es 0,082. Recuerden que R es una constante. Temperatura 473 dividido la presión, que es 1,2. Y eso me dio 107,63 litros, en este caso de dióxido de carbono. Y con eso daríamos finalizado el ejercicio 76. Bueno, seguimos con el 77. Se quiere obtener un gas cuyo volumen previsto en condiciones normales debe ser de 2 litros. Bien, entonces ya directamente los datos que me dan es volumen 1, 2 litros. Temperatura 1, 273 Kelvin, porque recordemos que en condiciones normales la temperatura está a 273 Kelvin. La presión de una atmósfera. Y nos dice cuál será el volumen, o sea, el volumen 2, ocupado a 20 grados Celsius. Eso hay que sumarle 273 para que nos den Kelvin. Y la presión 2, que serían los 730 milímetros de mercurio, y esos hay que pasarlos a atmósferas.
Entonces, como les mencionaba recién, yo acá anoté todos los datos que me acaban de decir. Volumen 1, 2 litros, temperatura 1, 273 Kelvin, presión 1, 1 atmósfera. Después, temperatura 2, 20 grados Celsius, le sumé 273 para que me den Kelvin, me dio 293 Kelvin. El volumen 2 es el que tenemos que buscar y la presión que me la da en atmósferas, que es 730 milímetros, perdón, que me la da en milímetros de mercurio, 730 milímetros de mercurio, la pasé a atmósfera y dice una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Entonces hice 730 dividido 760 y me da 0,96 atmósferas. Quiere decir que 730 milímetros de mercurio equivalen a 0,96 atmósferas. Siempre recuerden que cuando aplican estas fórmulas de los gases, la temperatura tiene que estar en Kelvin y la presión tiene que estar en atmósferas. Bueno, una vez que hice eso, utilicé la fórmula de la ley de los gases. Presión 1 por volumen 1 dividido temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 dividido temperatura 2. Y de esta fórmula despejé el volumen 2. Bien, en este caso me quedó presión 1 por volumen 1 por temperatura 2 dividido temperatura 1 por presión 2. Y ahí fui reemplazando. Presión 1, 1 atmósfera, volumen 1, 2 litros, temperatura 2, 293 Kelvin, temperatura 1, 273 Kelvin y presión 2, 0,96 atmósferas. Y eso me dio como resultado 2,23 litros como volumen 2. Bien, y acá tenemos el último ejercicio antes de la autoevaluación, el 78, que nos dice calcule la densidad del metano, y acá entre paréntesis nos da la fórmula química, carbono, hidrógeno 4, a 20 grados Celsius y 5 atmósferas. Bien, entonces, acá tenemos la resolución. La incógnita en este caso es la densidad. Temperatura ya nos dice que es de 20 grados Celsius, le sumé 273 para pasarlo a Kelvin y me da 293 Kelvin, la presión 5 atmósferas y como nos dan la fórmula química del metano yo puedo sacar su peso molecular y hice, o sea, con respecto a esto es carbono, hidrógeno 4, el carbono pesa 12 más el hidrógeno pesa 1 por 4 y si hago esta cuenta me da 16 y las unidades correctas serían gramos sobre mol, o sea que un mol de metano pesa 16 gramos. Una vez que ya encontré el peso molecular del metano, lo que hice fue buscar la fórmula que me relacione todos estos datos con la incógnita, en el cual es esta fórmula. Densidad es igual a M, que M hace referencia a la masa molecular o al peso molecular, por presión dividido R por T. Bien, la masa es la que recién saqué, que son los 16. La presión son las 5 atmósferas. De 0,082 atmósferas por litro dividido mol Kelvin por la temperatura que son los 293. Ahora, Priscila, yo a vos te dejé para que resuelvas el ejercicio 79, yo por eso en esta parte yo te puse falta el ejercicio 79, que sería el primero de la autoevaluación o los primeros que se encuentra como múltiple opción de esta parte complementaria. Así que yo ahora voy a explicar el ejercicio 80. Si no logras resolverlo, o sea, si te cuesta mucho, voy a armar un video aparte haciendo los ejercicios que te dejé a vos para que resuelvas. Obviamente voy a armar ese video en base a si lograste hacerlo o no lograste hacer esos ejercicios. Bueno, ejercicio 80. Una mezcla gaseosa está formada por 320 gramos de amoníaco y una masa desconocida de dióxido de carbono. Las presiones parciales correspondientes son 30 atmósferas y 150 atmósferas. Elija entre las siguientes opciones la que corresponda a la masa de dióxido de carbono. Bueno, acá tenemos la resolución
y yo antes de ir explicándoles cómo lo fui planteando, les quiero decir que hay ejercicios en donde el margen de error es muy elevado y les voy a decir por qué. Hay muchos resultados en el cual yo tomo hasta 2 o hasta 3 decimales. Si ustedes pueden, como recomendación mía y para que el resultado sea mucho más exactos, en el caso de este ejercicio, tomen todos los decimales. Yo sé que es muy complicado muchas veces tomar todos los decimales, incluso cuando el número se encuentra en forma periódica, pero guardando el resultado en la calculadora se van a dar cuenta que se van a aproximar o el resultado les va a dar totalmente exacto. Porque en este caso, la respuesta, por ejemplo, del 80 es de 408 y a mí me dio 414,67. Obviamente, comparado con las otras opciones, 414, yo marcaría el 408. Pero, repito, traten de hacerlo con todos los decimales o incluso en el examen les van a decir hasta cuántos decimales tomar. Hasta el décimo, hasta el centésimo o hasta el milésimo. Pero bueno, yo en este caso traté de tomar los que más pude y también otra cosa es que puede variar el peso molecular. Capaz que por un par de decimales también puede variar en el resultado. Yo, por ejemplo, acá en el oxígeno siempre tomo 16, pero en algunas tablas periódicas, y si utilizamos la masa específica de la tabla que estamos utilizando, les aparece 15,99. Entonces ahí tenemos ya un margen de error de 0,01 gramos. Y obviamente si vamos arrastrando este error, vamos a seguir, no vamos a llegar a un resultado exacto, sino a un aproximado. Bueno, ahora comenzando con la resolución y con la explicación, les da la masa de amoníaco. El amoníaco tienen que saber que es nitrógeno, hidrógeno 3. Eso igual lo vamos a ver de mejor manera en la unidad 3, que es formación de compuestos. Entonces yo puse de dato masa de amoníaco, que es nitrógeno, hidrógeno 3, 320. No me sé la masa del dióxido de carbono, que en este caso esa sería la incógnita, averiguar esa masa. Y después de eso lo que yo hice, dije, bueno, como tengo masa, voy a sacar el número de moles de este amoníaco. Y recuerden que la fórmula de número de moles es igual a masa sobre la masa molecular. Entonces la masa ya sé que es 320, que es lo que puse acá. Y la masa molecular, en este caso del amoníaco, es 17. 320 dividido 17 y me da 18,82 mol. Bueno, después me nombra la presión que tiene el amoníaco. La presión del amoníaco ya sabemos que es 300 atmósferas, o sea, me lo dice el ejercicio. Y la presión parcial del dióxido de carbono es de 150 atmósferas. Entonces, si nos acordamos de las leyes de las presiones parciales o la ley de Dalton, nos decía que la presión total es igual a la sumatoria de las presiones parciales, ¿bien? En este caso, como yo tengo solamente dos gases, voy a tener dos presiones parciales, cada una dada por cada gas. Entonces vamos a tener una presión que va a estar dada por el amoníaco y otra presión que va a estar dada por el dióxido de carbono. Entonces, como la presión total va a ser igual a la sumatoria de las presiones parciales, yo lo que acá hice fue sacar la presión total y hice 300 más 150 que me da 450. Bien, ahora a mí lo que me piden en este caso es la masa del dióxido de carbono. Entonces yo busqué una fórmula en la cual pueda llegar a la masa en base a los resultados que me dan. Primero, me dan, o sea, yo logré sacar presión parcial de cada gas, logré identificar eso del ejercicio, logré identificar la presión total y logré obtener el número de moles del amoníaco. Me faltaría la masa del dióxido de carbono. Entonces lo que yo hice fue utilizar la fórmula de presión parcial, que recordemos que la presión parcial, en este caso del amoníaco, es igual a la presión total por la fracción molar del amoníaco. Entonces, como yo ya tengo la presión parcial del amoníaco y la presión total, esta presión total que está multiplicando la fracción molar pasó dividiendo. Entonces me quedó 300 atmósferas dividido 450 atmósferas y me dio 0,666 periódico. Esa es la fracción molar del amoníaco. Bueno, voy a borrar un poquito los puntos porque si no todo va a quedar con muchos puntitos. Entonces,
ya tengo la fracción molar del amoníaco. Y si yo abro la fracción molar del amoníaco, hay que recordar que la fracción molar de cualquier elemento es igual al número de moles del elemento dividido el número de moles totales. En este número de moles totales hay que colocar a todos los gases, o todos los elementos o todos los compuestos que me puedan llegar a formar moles. Bien, entonces la fracción molar del amoníaco, que acá se representa como una X, fracción molar XNH3 es igual al número de moles del amoníaco dividido número de moles del amoníaco más número de moles del dióxido de carbono, que es lo que está acá. Bien, entonces ya tengo en este caso el número de moles del amoníaco, la fracción molar del amoníaco. También tengo número de moles del amoníaco que ya me daba el ejercicio anteriormente la masa, y yo con eso había sacado los moles, que me había dado 18,82, dividido número de moles del amoníaco más número de moles del dióxido de carbono, que todavía no logré despejar, que en este caso mi incógnita sería número de moles de dióxido de carbono. Porque ustedes recuerden, si repasamos, número de moles es igual a masa sobre la masa molecular. Entonces, de esta fórmula voy a despejar los moles. La masa molecular la puedo sacar directamente con la fórmula química, entonces voy a despejar masa. Y de esa manera llego al resultado. Bueno, todo esto que se encuentra en el denominador va a pasar al otro lado de la igualdad multiplicando. Por eso es que acá se encuentra como una multiplicación. Y entonces acá yo hice distributiva, me quedó 0,66, 6 periódico por 18,82, eso me da 12,6. Y después del otro lado 0,66 por número de moles de dióxido de carbono. Si despejo el número de moles de dióxido de carbono, esto que está sumando pasa restando, y el 0,66, 6 periódico, pasa dividiendo. Entonces el número de moles del dióxido de carbono me queda en 9,42 moles. Ahora, esta formulita me va a permitir llegar a la masa. Si yo quiero despejar la masa, o sea, la M minúscula, esta masa molecular va a pasar al otro lado multiplicando. Por eso me quedó N, o sea, 9,42 moles por la masa molecular, que es 44 gramos sobre mol. Porque si recordamos al dióxido de carbono, el carbono pesa 12, el oxígeno 16, pero yo tengo 2 oxígenos. Entonces esto les va a dar 44. Entonces un mol de dióxido de carbono tiene 44 gramos de dióxido de carbono. Y por eso lo multipliqué por 44. Y acá haciendo 9,42 por 44 es donde me da 414,67 gramos. Que como les recuerdo, en este caso me da muy cercano al resultado. Ahí les muestro. Bien, ustedes acá tienen las opciones. Se supone que la opción correcta es la opción A. Ahí me dio 414. Si ustedes lo hacen con todos los decimales o tratan de utilizar la mayor cantidad de decimales posibles, les va a dar seguramente un número más aproximado o exacto. Pero como les decía anteriormente, si comparamos con las otras respuestas, no hay otro número que tenga 400 o que esté cerca o dentro del rango de ese resultado. Así que por eso, de todas maneras, a mí dándome ese resultado, sí habría marcado el 408. Bueno, entonces con eso terminaríamos el video. Así que en el próximo video voy a seguir con el ejercicio 81. Voy a explicar el 82, el 83, y Priscila te voy a dejar para que hagas el 84 y el 85 vos. Así que espero que me hayan entendido. Acá yo sé que se empiezan a mezclar muchísimos temas, tienen que empezar a relacionar fórmulas, pero eso se logra solamente con la práctica. Así que bueno, nos vemos en el próximo video y mucha suerte en el estudio.